En Blue le ponemos cara a la radio. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Lo seguimos acompañando este domingo 21 de septiembre. Gracias por continuar con nosotros después de esta actualización de noticias, de voces y sonidos. Y vamos a hablar ahora, Eduardo, de política, porque esta semana se dio una decisión fundamental en la arena electoral que afecta, que tiene una gran incidencia en lo que es la aspiración para el próximo año del partido del presidente Gustavo Petro, de las fuerzas políticas que lo acompañan. Exactamente, María Camila. Y usted, que es la dura en política, pues le pido que nos explique qué fue lo que pasó, porque el Consejo Nacional Electoral efectivamente toma una decisión que termina de alguna manera atomizando, por lo menos legalmente, a todos esos partidos de izquierda, particularmente los que están con el presidente Gustavo Petro. Exacto, lo que hace el CNE es impedir que la Colombia Humana, que es la fuerza o el movimiento que más recoge las cabezas o más bien las figuras visibles del pacto histórico. Ese fue el que se inventó Petro. Exactamente, que quede por fuera de la unión de partidos, del Polo Democrático, de la Unión Patriótica, los que hoy son el pacto histórico, para que sean uno solo, para que ya se acaben todos esos chiquitos y quede solo uno. El CNE le dijo que no, en realidad por un tema muy técnico, para algunos muy básico, y es que el mismo movimiento, la misma Colombia Humana, establece en sus estatutos que un número de 70 y pico mil de delegados tenía que aprobar esa fusión. En la convención pasada lo hicieron solo 1000, es decir, ellos mismos se clavaron ahí el clavo en el pie. Pero Eduardo, hay también un tema de fondo y se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, y es que en el pasado también se han aprobado este tipo de fusiones sin mirar hasta allá tan a fondo la ley. Sí, pero esos son los estatutos de ellos mismos, pero digamos, para que nos quede claros a todos, lo que querían es que existiera un solo partido que se llamara Pacto Histórico y que incluyera todos esos partidos, como usted dice, chiquitos: Colombia Humana, los progresistas, el comunista, Unión Patriótica. Todos esos se llamaran ahora Pacto Histórico. Pero y eso fue lo que no permitió esta semana el Consejo Nacional Electoral. ¿Y cuál es el efecto de no permitirlo? Que se quedan por fuera la mayoría de precandidatos de la consulta para elegir candidato único a la presidencia el 28 de octubre, María José Pizarro, Daniel Quintero, Carolina Corcho, Gustavo Bolívar, Gloria Flores, y me falta uno, y Susana Muhammad, y también que más de 19 congresistas no tienen aval, no podrían aspirar por cuenta de esto. Ellos ya están interponiendo ahí sus recursos legales, judiciales, incluso están yendo al Tribunal Superior de Bogotá, pero pues sin duda alguna esto tiene una gran afectación política, y dicen desde el Pacto Histórico que esto es una persecución y que no los quieren dejar pues aspirar en forma o como se debe para el próximo año. En un mes ellos querían escoger a un solo candidato de todos esos partidos. En una consulta, siendo ya un partido, con un solo partido, que es el Pacto Histórico, pero ahora, como no les permitieron esa fusión, pues no van a poder hacer hacen parte de ese partido. Esa consulta el partido interna de ese partido. El partido ya quedó, ya existe, y lo conforman solo el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Entre los integrantes de esos tres ya son el Pacto Histórico. Exacto. Entonces solo el problema es que ahí no están los exacto, que están liderando las encuestas. Entonces ellos están intentando revertir esto, y por eso saludamos hasta ahora a don Pedro Viveros, analista político de la casa, ya parte de Sala de Prensa todos los domingos. Don Pedro, buenos días. María Camila, un saludo a usted, Eduardo, y a todos los oyentes. Bueno, yo ya los había escuchado ustedes en ¿cómo es que se llama? En Para Estar Claros. Para Estar Claros. Analizando este tema. Perdón, con Juan Camilo y Eduardo. Se le aprendo todos los días. Tantas secciones, a veces se le cruzan a uno los cables, pero en Para Estar Claros, Pedro, usted hacía un análisis preliminar, ya viendo la reacción del partido de gobierno y cómo no quieren ir al Frente Amplio, cada uno por su lado en marzo, sino esperan revertir esta decisión. ¿Qué análisis hace? Pues mire, María Camila, primero que uno tiene que someterse a las leyes. Yo recuerdo a muchos de los que están hoy criticando la decisión del Consejo Nacional Electoral, que rescataban las decisiones, por ejemplo, en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, y recurrían al término que hay que respetar las decisiones de las instituciones. Pues hoy yo les recuerdo que el Consejo Nacional Electoral es una instancia que a unos les guste o no, que quieran mejorarlo o no, eso es otra historia. Pero hoy es el que rige el aspecto político y pone unas reglas, y encontró
que para esa fusión Colombia Humana no tenía los requerimientos. ¿Qué tienen que hacer? Pues como todo, hay otras instancias, pueden presentar los recursos. Esas son instancias y garantías que le da a todo colombiano y a todo movimiento del Consejo Nacional Electoral. Pero cuando sale la providencia de los magistrados, votaron María Camila y Eduardo de manera unánime. No hubo una persona, inclusive los mismos del pacto. No, pero ahí sí yo tengo muy dañada petrismo. la cabeza a nivel político, y es que ahí debe haber algo detrás, Pedro. ¿Qué puede ser? Pero, María Camila, perdóneme, cuando salen 9, son 9 los magistrados, y los 9 votan. Pero es que ellas dos que, son muy pues, petristas. Alba Lucía y Fabiola son magistradas petristas pura sangre. Yo no creo que ellas hicieran eso sin consultarle. ¿Y qué pasa? Está súper bien, Pedro, la comparación con el tema del juicio del expresidente Uribe, pero es que aquí estamos hablando de un órgano que es meramente político, a diferencia de la rama judicial, que es la gran crítica de esta sala plena. No, pero el órgano sí es político porque allá hay políticos, pero las decisiones tienen unas consecuencias como esta. Y el sustento. Que no se pueda presentar, y ahí está el sustento. Y yo cuando leo los argumentos, Colombia Humana no cumplió con unos mínimos. Yo ahí sí digo, Pedro, que es el CNE tiene una mancha, y lo dice el doctor de la calle, que no se puede quitar, y más teniendo en cuenta la cabeza que tiene hoy, que por más de que uno quiera hacer respetar sus decisiones, esa mancha y la imposibilidad de cambiar el sistema de elección de sus magistrados hace que siempre estemos en esta discusión. Sí, pero al final es la institución, María Camila. Pero yo repito, no, es que son las reglas del juego. Así María Camila, yo no voté por Petro, por ejemplo, y es el presidente legítimamente por 4 años. Sí. Y yo no puedo salir aquí a desconocer la legitimidad del presidente, y es un político. Y votamos, los que votaron a favor de él, votaron. Y los que votamos de otra forma, pues tenemos que respetar las mayorías. Y yo no puedo salir hoy, como no lo permito como ciudadano, que nadie intente quitar del puesto del presidente Petro, porque ese señor se lo ganó en franca lid de manera legítima por 4 años. Pues entonces el Consejo Nacional Electoral, el de hoy, tenemos que respetar la decisión que tome. Repito, si hay unas como eso ha existido, María Camila, y usted tiene razón, desde que se creó esa institución, hubo ahí de toda suerte de interpretaciones, pero al final tuvimos que respetarlas. Yo no creo que tengamos otra opción. Ahora, que hay que cambiarla, estoy de acuerdo. Sí, hay que cambiarla. Sí. Pero el día de hoy es la que está rigiendo. Exacto, hoy en día es la institución y es la que está encargada de tomar ese tipo de decisiones, y fue la que efectivamente tomó esa decisión, una institución que, entre otras cosas, y usted ya lo viene diciendo, tiene participación del petrismo. Total. Pedro. Ahora, ¿qué consecuencias tiene, Eduardo? Y que era la pregunta de María Camila. Pues yo creo que ellos tienen que presentar los recursos, y si no pueden hacerlo porque vuelven y se les confirman, pues pueden ir a marzo y hacer una mega consulta como están haciendo los otros partidos. Despelote. Pero es que esas cosas son las que nos hacen mejorar la democracia. Mire, estamos aquí metidos, mire esta historia tan simpática, estamos aquí metidos porque los partidos tradicionales se acabaron, porque hubo un discurso en Colombia que decía que el Partido Liberal y el Conservador eran una tenaza. Yo no sé si estaban muy jóvenes, pero aquí todo el mundo decía, no, es que claro, entre el Partido Liberal y el conservatismo se disputan el poder. Se abrió la Constitución del 91 y hoy hay una cantidad de movimientos y una cantidad de partidos. Y hay gente que se queja que haya 100 candidatos o 70 candidatos. Pues cómo no vamos a tener, no estaban pidiendo luego que se abriera el país. Estaban, mire, es que yo lo viví en la séptima papeleta con la Constitución del 91. La exigencia de este país era: hay que acabar con la tenaza que tiene el Partido Liberal Conservador. Y se hizo. Pedro, quiero aquí hacer una intervención breve como para que nuestros oyentes y los que no están muy empapados del tema pues sí, tengan como un contexto. Aquí básicamente lo que está en juego es que en octubre hay unas consultas que pueden ser de los propios partidos para que ellos definan quién debe ser su candidato para la presidencia. Y solo va a participar el pacto. O el pacto, o conservadores, o los liberales, póngale el nombre que usted quiera. Y después, esto va a ocurrir en octubre. Y en marzo se abre la posibilidad de que haya unas consultas interpartidistas, es decir,
que entre varias los fuerzas. conservadores, liberales, cambio radical, tal, se pongan de acuerdo y digan, bueno, vamos nosotros una especie de alianza y de aquí vamos a sacar a un solo candidato. Aquí lo que está en juego, Pedro, es que como no permitieron que el pacto histórico con todos estos partidos fuera un solo partido, pues les va a quedar muy difícil escoger a un único candidato, que era lo que pretendía el propio presidente Gustavo Petro, para que tuviera mucho tiempo para hacer política y para hacer campaña. ¿Cuáles son los efectos políticos que puede tener esa decisión en ese sentido? El hecho de que se retrase o que haya tantas candidaturas, digamos, del petrismo de aquí a marzo. Pues creo que les puede dañar una estrategia que tenían de tener un candidato con antelación haciendo proselitismo a nombre de ese grupo político para llegar en las elecciones de primera vuelta mucho más, pues con el camino recorrido, ¿verdad? Pero pues sencillamente tienen que ajustar la estrategia por otra razón. Ellos tienen elecciones en marzo de Congreso. Ahí también pueden avivar esa candidatura o las candidaturas en las diferentes listas de Congreso y apoyarse en ellos para poder llegar con efervescencia a esa elección de marzo. Lo que repito es una estrategia que no les funcionó porque legalmente no lo pueden hacer. Y a uno cuando le dicen que no hay una opción legal, pues tiene que primero respetarla y segundo, pues tener la posibilidad de adaptarse al nuevo escenario y plantearlo de nuevo. Como están todos los partidos en Colombia hoy, entre otras, todos están en lo mismo. Si usted mira para el otro lado, allá no saben qué hacer porque no tienen una candidata, no le gusta determinada opción y entonces critica al otro, pero no tienen todavía la fórmula de cómo escoger. No se sabe si los van a escoger por una encuesta internacional, no se sabe si de todas maneras la doctora María Fernanda Cabal quedó contenta con unas declaraciones de la viuda del senador o ex senador Miguel Uribe y eso ahí también golpeó el centro democrático. Claro. No se sabía ya si va a llegar a esa consulta el candidato de extrema derecha Abelardo De las Priella. Es que me estaba acordando de otro político que era liberal y fue un gran historiador, Abelardo Forero Benavides, que no tiene nada que ver con De las Priella. Y si Vicky Dávila va a entrar. En fin, mire todo en lo que están los otros partidos también. Entonces lo que le corresponde al partido del presidente Petro es armar una nueva estrategia para afrontar las elecciones, pero legalmente no lo cumplieron y eso es lo que dice la sentencia. Claro, sí, Pedro, cuando uno ve un tema del que se hablaba mucho, yo creo que en los pasillos y en las cenas y en todos los ambientes donde los políticos comentan este tipo de decisiones, era el siguiente, y es que tenemos un presidente que es experto en capitalizar este tipo de decisiones en su contra. Usted no ve también que aquí le pueden estar haciendo la que por años hemos dicho, la jugada petrista de que pues le dan gasolina para él victimizarse ahora como movimiento y decir que están, sí, con razón o no, con lo que ustedes acaban de exponer de la decisión o no. Mire, María Camila, el presidente Petro pertenece a ese tipo de líderes políticos donde la metáfora de fondo siempre va a reemplazar la realidad o va a querer reemplazarla. Ojo con lo que le dije. Con la metáfora de fondo va a buscar el presidente siempre cambiar la realidad. Entonces, si hubiera salido a favor, alguna metáfora de fondo se inventa el presidente. Ahora que salió en contra, algo va a tratar de sacar para sacarle réditos a esa situación. Pero es una forma de abordar la política. Hay otras personas y otros líderes que lo toman de otra manera. Cierran las discusiones. María Camila, con Petro usted nunca logra cerrar una discusión. Nunca. Todas las discusiones se abren más. Y eso tiene una escuela a la que pertenece él y todos los grupos que lo siguen en América Latina, que se llama la democracia radical, María Camila. Y esos son unos filósofos que crearon eso. Entonces, a cada discusión que tiene que ver con la democracia, no cierran la discusión, sino que la dejan abierta. Por eso usted se da cuenta que nunca creen en cifras, nunca cierran las discusiones con estudios técnicos, la tecnocracia no existe. Entonces, Petro, usted nunca va a lograr, María Camila, que cierre una discusión, porque siempre va a utilizar una metáfora de fondo para tratar de cambiar la realidad o generar la percepción de cambio. Eso es lo que va a pasar con él siempre. Entonces, frente a este caso o frente a otro, usted no se ha dado cuenta
la argucia verbal que utiliza, señor presidente, para cada rato estar entreteniéndonos a nosotros, para que nos crispemos más permanentemente con las decisiones que toma. Es que la semana pasada, si usted hace un recuento de todo lo que dijo, del no léxico, terminamos el programa. sí, no hagamos ese diccionario, empezando por las palabrotas que usó Eduardo. No, Sí, venga, no. Pedro, yo quería aprovechar estos últimos minuticos para que hablemos del otro lado. Usted ya básicamente lo estaba tocando, y es cómo se está moviendo pues el otro polo, ¿no? Porque ya se está hablando de reuniones, cenas, todos Cartas que conscientes, llegan. claro, Cartas que llegan. todos conscientes de que es clave llegar a la primera vuelta de las elecciones presidenciales pues lo más decantados posible y apoyando a un mismo candidato. ¿Usted ve probable que se pongan de acuerdo unos y otros para que haya un candidato fuerte que pueda enfrentar al que seguramente saldrá del petrismo? Yo creo una cosa, Eduardo, y creo que lo he conversado con usted y con María Camila en otras oportunidades, y es que el desorden que está prevaleciendo en ambos extremos va a permitir que ocurra de pronto lo siguiente, que cuando se pongan de acuerdo, algunos de esos sectores no terminen apoyando ciegamente esa unión. Usted va a poder encontrar de pronto, si no lo hacen rápido, que alguien de allá termine descontento y siga por otro camino haciendo campaña, porque no le gustó, porque no lo llamaron, porque tiene otras intenciones, o le está yendo mejor en las encuestas en el momento de hacer el acuerdo, y dice: yo sencillamente no me tengo que meter allá y sigo por mi camino. Por una razón muy, muy esencial, es que no hay un partido, no hay partidos que le permitan a uno entender que se pueden juntar de una manera genuina, sino más bien es como una forma de juntarse de forma oportunista y por el antipetro, ¿no? Están aquí, lo que está juntando a unos sectores es el antipetro. Y por el otro lado, lo que está juntando al presidente Petro es cómo logra permanecer en el poder con sus ideas de cambio. Pero hay una figura, que es la que yo le vengo diciendo hace rato a Eduardo y a María Camila, que se sigue manteniendo solo y va navegando, que es el centro en cabeza de Sergio Fajardo. Usted ahí nunca ve que haya discusión. Es como si él se hubiera apoderado de eso por el desorden de los extremos. Terminan las personas diciendo: pues ahí en el centro el único que está navegando solo es Sergio Fajardo. Puede haber otras personas de centro, ¿verdad? Pero la percepción que hay es que él va solo ahí en esa que él mitad. es el centro, sí. Mientras en los dos extremos prevalezca este desorden, María Camila. Yo Pues, Pedro, pensaría que si se provoca una reunión entre Germán Vargas Lleras, el expresidente Uribe y otros sectores fuertes, de ahí de pronto puede haber como un inicio de un aterrizaje para los candidatos de derecha. Pero ¿qué hacen con el ultraderechista Abelardo de la Espriella o con Vicky Y no Dávila? solo eso, Pedro, ¿qué hacen también con un tema que pesa mucho en todos estos políticos, de la orilla que sea, y es el ego? Vaya y pídales que se bajen de su aspiración, y más cuando han invertido tantos millones de pesos también en campaña. Pues Pedro, lo dejamos seguir con el café y las lecturas de este domingo. Gracias por estos minutos. Un abrazo, saludos Venga. Eduardo y a todos los oyentes, adiós. Gracias. Chao Pedro, un abrazo. Chao. Y de la derecha evidentemente le siguen coqueteando a Sergio Fajardo a propósito, ¿no? Ah, sí. Yo no sé si él se va a dejar conquistar, pero los coqueteos van a seguir. Coqueteos de todo lado, y en la derecha también muchas reuniones, coqueteos a Juan Carlos Pinzón, propuestas de alianzas, pero hasta el momento todo sigue allí sobre la mesa. Ya regresamos en Sala de Prensa Blue. Esto es Sala de Prensa Blue.